Vamos a arrancar con problemas interesantes, con problemas interesantes. Recordemos rápidamente qué es lo que hemos visto esta semana y cómo los problemas que hemos tratado de resolver o que hemos evadido nos han traído hasta hoy. Primer día, lunes, ¿se acuerdan qué fue lo que vimos? Empezamos revisando el texto de Quine acerca de lo que hay. Y entonces era la pregunta de Quine con MacX, ¿sí? Donde Quine no aceptaba algo que MacX sí. Y entonces, mientras que para MacX era fácil decir, es que el señor Quine no acepta esto, para, para Quine era difícil decirlo porque el mero hecho de decirlo es una forma de afirmarlo, es una forma de aceptarlo, es una forma de reconocerlo, así sea para negarlo. Entonces ahí a Quine se le presenta como un problema y es que si nosotros nos ponemos muy radicales en afirmar lo que hay y negar lo que hay en términos de nuestros marcos ontológicos, pues dejamos de hablar. Rápidamente dejamos de hablar. Y eso es un peligro. Es un peligro porque necesitamos hablar. Necesitamos hablar, pues, pues, porque así vivimos, ¿no? O sea, así nos comunicamos, así charlamos, así construimos, así devengamos, así nos enamoramos, así terminamos, ¿no? Bueno, a veces, a menos que a uno le hagan el famoso ghosting, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en principio hablamos y hace parte de la naturaleza humana y de las necesidades humanas hablar. Entonces, digamos lo que se está dando cuenta acá Quine, y no es algo que se invente Quine, lo habíamos visto con Wittgenstein, es que hay una relación directa entre ontología y lenguaje. Sí, hay una relación directa entre ontología y lenguaje. Por eso, ahora sí, última línea del Tractatus, de lo que no podemos hablar, es mejor callar. No tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, como hay una relación entre el lenguaje y lo que hay, pues, y primero, como hay una relación entre el lenguaje y lo que hay, y segundo, nuestros marcos ontológicos no nos permiten nombrar aquellas cosas que no aceptamos, pero que en otros marcos ontológicos sí pueden existir. Entonces, lo que Quine va a sugerir son una especie de variables ligadas. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que él va a llamar compromisos ontológicos? Vamos a asumir que hay algo que tienen en común las casas rojas y los atardeceres. Y eso que tienen en común, vamos a asumirlo como lo que hay. No lo vamos a nombrar, no lo vamos a definir, simple y llanamente lo vamos a asumir como una forma de poder mantener la discusión. Eso lo habíamos explicado en un término muy simple y ese término muy simple es vamos a aplazar las definiciones. ¿Sí? ¿Y por qué vamos a aplazar las definiciones? Porque si definimos muy rápido, no hablamos, no hablamos. Y eso pasa en general en las preguntas ontológicas. ¿Qué forma tiene una pregunta ontológica? Una pregunta ontológica siempre tiene la forma ¿qué es X? ¿Sí? Es la forma ontológica. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el agua? ¿Qué es la calidad? ¿Qué es la educación? La pregunta ontológica pregunta por el ser. Y entonces la pregunta que tiene la forma ¿qué es X? Pues obviamente estoy preguntando por una definición. Y si damos definiciones muy radicales, ¿sí? En unos marcos ontológicos muy específicos, pues no podemos hablar. No podemos hablar. Entonces la propuesta de Quine es, mira, si el compromiso, si, a ver, los compromisos ontológicos están pensados para que hablemos. Y por eso son compromisos, como lo veíamos hace ayer y el lunes, Valentina, ¿no? Porque nos comprometemos a tener una disposición dialogante, ¿sí? Obviamente eso no le gustó mucho a los analíticos, en particular a Davidson, así que siempre tacharon a Quine de relativista. Yo no creo que sea relativista, pero claramente no es un analítico en sentido clásico, ¿sí? Y por ello, digamos, tampoco es que sea un hermeneuta, pero bueno, está ahí como a medio camino y Quine es un filósofo muy sugerente que yo recomiendo mucho que leamos, ¿no? Entonces, Quine va a llegar a esta consideración. De ahí habíamos saltado a los presocráticos y habíamos visto que lo que los presocráticos se van a dar cuenta es que en medio de todo lo que hay algo a la base de eso. O sea, hay un principio. Hay cosas, hay barcos, hay mercados, hay piedras, hay gente, hay animales, hay lluvia, hay nubes, hay dioses, pero a la base de eso hay algo que no cambia. De lo cual todo lo otro es una especie de manifestación, transformación, adaptación, mezcla, forma, ¿sí?
Entonces, esa es la idea de los presocráticos, reconocer qué es lo que hay a la base o qué hay al principio. Y por eso los presocráticos van a hablar del arjé. Y habíamos visto cómo los presocráticos establecen como arjé principios naturales. ¿Por qué? Porque es lógico. Es lógico que el mundo natural esté hecho de cosas naturales. ¿Se me hago entender? Es lógico que no sé, pues las piedras estén hechas de manera natural, los mares, los ríos, los mercados. Entonces, pues simple y llanamente lo asumimos. ¿Listo? Entonces, ahí aceptamos como los distintos principios. Fuego, tierra, agua, aire, el apeirón, un poco indeterminado, pero que habíamos dicho que era como un concepto en materia, nada raro, o sea, nada extramundano ni nada, algo natural que quizás simple y llanamente no se había terminado, pero está ahí. Eso es lo que nos habían enseñado los jonios. Samuel, tienes la mano levantada, cuéntanos. Profe, qué pena. Dale. Aprovecho porque sí estuve escuchando en diferido pues esa charla y sí se me plantearon dos cositas básicas. Hay algo que yo leí de un profe de la Nacional muy bueno, el profesor Quintanilla, que Ujú. escribió un artículo que se llama El relativismo epistemológico. Te lo menciono porque pues en este tiempo posmoderno, eh, a la hora de buscar definiciones o sentidos o propósitos detrás de las circunstancias o los problemas sociales en que enfrentamos, siempre quedamos como en ese relativismo de que es, pueden ser por diferentes variables, pero no se tiene en sí un principio, una razón. Y a la hora de discutir eso, entramos pues en un vacío intelectual, diría yo, o de falta de honestidad intelectual, en el Ujú. sentido de que cuando hablas de los compromisos ontológicos o epistemológicos, es que antes de plantearnos el problema, pues debemos partir de que vamos a tratar de llegar a la conclusión más honesta o verdadera, porque cuando nos enfrentamos con estas nociones, pues obviamente va a tener un sinsentido. Pero bueno, perdóneme que me esté enredando. Es que Dale, ahí hice un dale. bosquejito y la cuestión es lo siguiente. Si queremos tener respuestas ontológicas, de esencia, de realidad, de estas, considero que tenemos una confusión y usualmente se confunde epistemología con ontología. Entonces, eso lleva a que la concepción ontológica de algo se esté dando desde una perspectiva epistemológica. Ejemplo, usualmente se analizan las cosas desde una perspectiva científica, método científico, comprobable, verificable. Pero cuando el dilema supera esos límites de concepción científica o material, pues no hay respuesta. Entonces, Wittgenstein sale con lo que tú dices, de lo que no se puede hablar es mejor callar, pero va más allá de eso. Si estamos condicionados, Kant lo explica físicamente por muchas variables, pues obviamente nuestra explicación de ciertas cosas va a ser limitada también. Entonces, si antes teníamos el microscopio para ver las cosas pequeñas, si hoy tenemos el telescopio para ver más grandes y cada vez abrimos un poco más esa brecha, pues ampliamos simplemente nuestro límite, nuestra percepción. Pero no quiere decir que tengamos una concepción clara. Por eso entramos en una discusión cuando se quieren buscar definiciones y comprensiones espirituales, metafísicas, ontológicas, desde una perspectiva ontológica, desde una perspectiva epistemológica o del conocimiento. Entonces, por ejemplo, en la primera clase, recuerdo muy bien que decías la perspectiva de Sócrates era, yo lo entendí así, profe, por favor me corriges o los compañeros también, muy desde la mente. Los presocráticos estaban desde una perspectiva obviamente de encontrar la razón física desde la fisicalidad, desde la materialidad, por obvias razones. Estamos pasando del giro mitológico a buscar una razón física. Pero cuando llegamos a ese punto reduccionista epistemológicamente hablando, de que si no hay una razón física y todo no existe, pues también considero que es un elemento de ignorancia absurdo, porque pues, el hecho de que las vacas no tengan idea que no existen los colores y los triángulos no quiere decir que no existan.
Además, los números o los colores son elementos intangibles que los usamos para hacer cosas tangibles. Entonces, cuando, cuando tú explicas lo de los compromisos, actualmente veo que hay más arrogancia de la intelectualidad, de no tener ese compromiso ontológico por llegar realmente a una conclusión razonable. Y cuando te digo razonable, no quiere decir solo dentro del marco racional, porque pues Ujú. cada uno tiene sus marcos ontológicos. Entonces, la pregunta concreta, qué pena el background referente a eso es, ¿cómo tener la claridad de no confundir epistemología con ontología? De qué conocemos de lo que realmente en esencia podríamos decir de lo que es o de lo que es la realidad. Porque dentro de esos marcos, profe, todo el tiempo estoy viendo de que la mayoría está hablando desde unos marcos muy estrictos, pero muy reduccionistas. Entonces, creo que falta tener una mentalidad más integral en la cual quepan, más allá del contenido epistemológico racional, otras. Más que todo era eso, profe, qué pena. No, está muy chévere. Yo quiero decir dos cositas como para aclarar un poco la pregunta, y como soy filósofo, pues las vamos a dejar abiertas. De hecho, la idea es como que la discutamos de pronto un poquito, pero lo que nos está diciendo, lo que nos está preguntando Samuel, muy lúcidamente, recordemos que se parece a la pregunta que nos estaba haciendo Gorgias. Gorgias nos hacía la pregunta de, o nos hacía nos establecía la formulación, nada existe. Y uno le decía, a ver, Gorgias, ¿cómo vas a decir que nada existe? No, está bueno, algo existe, pero no puede ser conocido. ¿Cómo que no? Ok, bueno, está bien, pero no lo puedes comunicar. Claro que sí. ¿De verdad? Y entonces, mira que lo que Gorgias hace es, pone una tesis ontológica, nada existe, y sigue de lado a una tesis nociológica del conocimiento. La pregunta que está poniendo Gorgias es una pregunta fundamental que nosotros le hemos respondido filosóficamente de una manera un tanto intuitiva desde Parménides y demás, y es la pregunta de, vamos a formularla de varias maneras. ¿Podemos conocer lo que existe? Uno. Dos, ¿es cognoscible lo que existe? Tres, ¿conocemos en virtud de lo que nosotros sabemos las cosas o conocemos en virtud de lo que las cosas son? Dicho en otros términos, ¿la racionalidad del mundo depende del mundo o de que nosotros somos racionales? Si me ves los puntos de discusión, ¿cuál va a ser la respuesta clásica de la filosofía? Parménides, verso 3: ser y pensar es lo mismo. Entonces, la realidad, o sea, cualquier cosa de la cual tú prediques el es, resulta inteligible, porque la determinación más elemental de ser es que sea pensable, y la determinación más elemental de pensar es el atributo de ser. Entonces, la genialidad de Parménides es garantizar en términos identitarios la relación entre, o sea, establecer en términos identitarios la relación entre pensar y ser. ¿Y eso qué significa? Que todo lo que es inteligible. Punto, punto. Por eso el camino del no ser es intransitable. No lo podemos transitar porque no podemos pensar algo que no sea. ¿Sí? O sea, yo puedo pensar, no sé, algo raro, puedo pensar un Pegaso, puedo pensar un Pegaso hecho de chocolate, puedo pensar un Pegaso hecho de chocolate que por dentro tenga galletas, sí, todo eso me lo puedo imaginar. Y lo puedo pensar y lo puedo escribir y tales, ¿sí? Puedo pensar en 15 dimensiones, como lo hace la física, cierto tipo de físicas hoy en día. Puedo pensar geometrías euclidianas en más de 2, 3, 4, 5 planos. Lo puedo pensar. ¿Y eso qué quiere decir? Que pues eso es de alguna manera, pero es en tanto que es inteligible. ¿Si me hago entender? Pensemos algo que sea que no podamos pensar, pero que sea, pero que no podamos pensar. ¿Qué se les ocurre? Típico ejemplo que, Quizás, Felipe. quizás la pregunta clásica, ¿no? La que se nos escapa siempre, que es el origen de todo, ¿no? Yo que de pronto sería la única. No sé, entonces se me ocurre ningún otro, pero el origen de todo, detrás de cualquier tesis que uno sostenga, si uno se quiere ir más atrás,
en el tiempo, en el espacio, va a llegar a un punto en donde uno no puede darse ninguna respuesta, ¿no? Al fin y al cabo, no hay ninguna ley de la creación, solo teorías, ¿no? O sea, hay un Y, punto muy oscuro que es. De hecho, es el fundamento de todo lo que es, pero es ininteligible. ujú. Ahora, mira, Felipe, que tú eres un muy buen presocrático. Por eso todos los presocráticos, hasta Aristóteles y demás, afirmaban la eternidad del mundo. Precisamente porque, pues, pensar el origen del mundo como algo que está fuera del mundo, pero que le da causa al mundo, eso... A ver, eso es raro, si me hago entender, en términos de es algo, pero no lo podríamos pensar. Y la filosofía griega jamás va a pensar un concepto de creación, y en eso tienes toda la razón. Para ello necesitaremos el pensamiento judío y el pensamiento judeocristiano. Particularmente va a ser Filón Hebreo, un filósofo judío del siglo I antes de Cristo, que vivía en Alejandría, ya cuando la filosofía estaba llegando allá, y él va a meter una serie de tradiciones judías a la filosofía clásica como la noción de creación. Entonces veamos que, claro, pero la noción de creación desde una perspectiva un poco más, bueno, judía y hoy en día cristiana, nos permite pensar la creación. De todas maneras, eso tiene unos bemoles que no me va a meter por ahí. Otro problema, otra pregunta en la cual justamente, digamos, otro tema, perdón, que podríamos pensar, pero que no sea, o que es, pero que no lo podríamos pensar, es el famoso problema de la nada. ¿Qué es la nada? En tanto que la nombro, hay, ¿sí me hago entender? Pero la nada es justamente que no hay. Entonces, pero pues, aunque sea como concepto, lo hay, porque pues lo nombro. Entonces, mira, Samuel, que lo que está pasando en la ontología clásica, y por eso Parménides es tan clave, y por eso le gastamos una sesión al rollo y tales, es que establecemos digamos, una identidad que nos sirve de garantía para demostrar la inteligibilidad de todo lo que es y el sustrato ontológico de todo lo inteligible. Entonces, en sentido clásico, ontología y epistemología van de la mano, porque tú no puedes conocer algo que no es y tú no puedes hablar de algo que es sin conocerlo. Y eso va a ser algo que más o menos va a estar firme en Platón, va a estar más o menos firme en Aristóteles y en general en Plotino y en toda la filosofía antigua. Eso va a cambiar en el mundo moderno. Recuerda cuando Descartes en la tercera meditación, meditación metafísica, él dice, mira, yo no sé de qué color es la llama de la chimenea. En sí misma no tengo ni idea, pero de lo que sí tengo certeza es que para mí es de tal color. Entonces, esta idea cartesiana y posteriormente muy moderna de que nosotros no conocemos el mundo, sino las ideas del mundo o las representaciones del mundo, pues o sea, va a tener una trayectoria hasta Schopenhauer cuando Schopenhauer afirme, el mundo es mi representación. ¿Sí? O sea, clarísimo. No estoy hablando de lo que es, estoy hablando de lo que representa, que viene con toda la influencia de Kant, y eso lo hemos visto. Kant también va a tener unos problemas, al igual que en Gorgias, para demostrar cómo existe un mundo en sí mismo que no conocemos. Por allá hay una discusión, cuando tengan tiempo, no tengo la crítica de la razón por acá en la mano. Mentira, sí la tengo, denme un segundo. ¿Qué clase de filósofo sería yo si no tuviese la crítica de la razón pura a la mano? Por favor. Hay un apartado de la crítica de la razón pura que está justo al final de la analítica trascendental. Más o menos acá les digo como qué parte es, donde se llama la refutación del idealismo o algo así. Acá, refutación del idealismo, página 246. Bueno, no sé si lo vean ahí está un poco borroso. Página 246. Refutación del idealismo. Cuando tengan tiempo, léanse esas 9 páginas. Refutación del idealismo en la crítica de la razón pura. Allí Kant va a pelear con la idea de que el mundo no existe, ¿sí? Y va a pelear con la idea de de reducir el mundo a percepciones. Dice, no, el mundo es algo, que no lo podamos conocer es otra cosa, pero el mundo es algo. Y uno dice, oye, ¿eso no suena un poco Gorgias? Eso de nada existe y si existe no puede ser conocido. Pero Kant necesita demostrar, y ahí lo va a explicar por qué,
que hay noúmenos, pero nosotros conocemos fenómenos, pero hay noúmenos, hay noúmenos. Y la pregunta que posteriormente todo el idealismo le va a hacer es, ¿cómo dices que hay noúmenos si no los podemos conocer? O sea, me estás hablando de algo que hay, ontológicamente hablando, pero que epistémicamente hablando no llegamos allá. Entonces, ¿cómo me lo dices que hay? Sí, este problema es clásico y llega hasta el mundo moderno, como tú muy bien lo estás diciendo. Y entiendo la propuesta, o digamos, más que la propuesta, entiendo tu indigestión con el tema de los compromisos ontológicos, porque claramente en estos términos, pues nosotros podemos, eh, digamos, pelear por nimiedades y perdernos en lo importante. Pero mira que la base del problema no ha cambiado. Entonces, la respuesta es, o somos parmenidios y aceptamos que hay una relación entre ser y pensar, y parmenidios y platónicos y aristotélicos y agustinos y tomistas, y sí, donde la realidad es inteligible y lo inteligible configura también lo real, o nos volvemos gorgianos, kantianos o radicalmente ya escépticos, donde asumimos que pues no podemos conocer lo que es, sino conocemos lo que nosotros ponemos en lo que es. No conocemos números, conocemos fenómenos. Y por eso la ontología se vuelve difícil. Por eso la ontología se vuelve difícil y por eso una forma de hacer inteligible lo que es va a ser la política, la ética, la religión, la revelación, si me hago entender, es una forma de darle una cantidad de sentidos al asunto. Pongo un ejemplo muy, muy simple. Es que se me dañó el disco duro para compartirle luego el artículo, pero cuando lo arregle se los mando. Se me dañó esta mañana el disco duro, no sé, no arrancó el externo donde tengo mi biblioteca ahí en PDFs. Pero hay un artículo que encontré cuando hacía mi tesis y hablaba de unos historiadores que estaban muy inquietos porque revisando papiros por allá en un monasterio en Suiza, encontraron que solamente uno hablaba de un cometa que pasó, como, sí, como un cometa, más que un cometa, como una supernova, era una explosión brillante. Entonces el tipo se pone raro y dice que raro, nunca lo había visto. Mira cuál es la fecha, empieza a mirar y en ningún otro monasterio europeo, monasterio porque era donde se documentaba esto, en ningún otro monasterio se registra esa situación. El tipo amplió el horizonte de su expedición, llegó a Asia y resulta que prácticamente en todas las cortes asiáticas se explicaba y se hablaba de pues de esa explosión en el cielo. Y entonces él empieza a preguntarse por qué en Europa solamente hay una evidencia de ello y en Asia está en todas partes. Sí, visiblemente fue visible en todo el hemisferio. Y la respuesta que va a dar el tipo es justamente por un sistema de creencias cognitivo. Para los medievales, el cielo es perfecto, entonces no puede tener cambios. Una estrella que aparezca nueva y luego desaparezca, pues es obra del demonio, punto. Eso no tiene sentido ni siquiera notarlo. Si me hago entender cómo desde una perspectiva cognitiva podemos establecer una determinación de lo que es. Y entonces el asunto no es simple y va a atravesar toda la historia de la filosofía. ¿Por qué lado nos vamos a inclinar? ¿Por el lado de lo que hay o por el lado de cómo conocemos lo que hay? Yo creo que eso depende un poco de nuestro ánimo. Y no es que haya un mejor o peor lado. Obviamente esto se llama el nacimiento de la ontología, así que pues nos vamos por el lado de lo que hay. Pero nótese que no tiene mucho sentido hablar de lo que hay si eso que hay no es comprensible, no es inteligible, no lo podemos entender. ¿Sí? No tiene sentido. No tiene mucho sentido. Que por eso es que las tesis de Berkeley, decía Hume, son geniales, irrebatibles, pero inadmisibles. Porque es que cuando Berkeley dice ser es ser percibido, ¿sí? Lo que él está diciendo es, ¿te podrías imaginar algo, ¿sí? Que carezca de colores, de textura, que no genere ruido, que no tenga sabor, que no emita olor, ¿sí? Que no ocupe lugar en el espacio. Pues en ese momento mi imaginación se va reduciendo a imposibilidad. No sé de qué me estás hablando. ¿Sí?
Y puedo hablar de conceptos o cosas, pero estamos hablando de imagínate. Digamos, imagínate un árbol que no tenga tallo, ni hojas, ni raíces, ni frutos, ni flores, ni... Pues eso no es un árbol. ¿Sí me hago entender? Porque el árbol se reduce a lo que es inteligible del árbol. Y ese es el gran descubrimiento de Berkeley. Lo que pasa es que él lo lleva a un sistema metafísico un poco raro, pero Berkeley está repitiendo las tesis básicas de Parménides desde un sensualismo empirista. Está haciendo las mismas reflexiones, por ejemplo, que va a establecer Hegel, cuando Hegel dice todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es exactamente la misma premisa. Ahora, hoy en día, donde hay un auge en las ciencias cognitivas, donde hay un auge de la filosofía de la mente y donde queremos resolverlo todo en términos de condiciones cognitivas, pues obviamente hay un peso mayor en la parte cognitiva y un peso menor en el aspecto ontológico. Entonces, pues nos surgen estas, o sea, se nota la disparidad. Pero si te soy sincero, Samuel, vamos a cargar con eso mientras sigamos siendo filósofos. Profe, qué pena, pero también considero que es como un sesgo muy anglosajón y muy eurocéntrico, ¿no? En cuanto a las predilecciones que se tienen referente a ciertos temas, ¿no? Acá tuve la oportunidad de acercarme a un librito de filosofía mauri, eh, que siempre me parece muy interesante poder tener la oportunidad de leer algo de donde estoy. Y en su sistema de creencias a nivel filosófico, la categoría tiempo-espacio no es independiente. Me pareció muy compleja de entender porque pues yo vengo de una tradición muy eurocéntrica de estos conceptos. Entonces traté de entender cómo lo ven ellos dentro de su sistema de creencias. Y es tiempo y espacio es la misma entidad, porque sin una carece de la otra y no hay razón de ello. Entonces, es algo complejo porque uno, uno tiene esas categorías de separar, clasificar, estructurar, y a la hora de entender de que la visión de un pueblo, y en este caso un pueblo ancestral, que lleva más años de experiencia en un sentido de cosmovisión muy diferente al que hemos desarrollado como occidentales, pues es muy interesante, porque obviamente siempre uno va a tener ahí una perspectiva muy sesgada. Entonces, cuando me topo con esto, pues obviamente uno lo valora, pero sí llego a un límite en que siempre veo que hay unos sesgos, ¿no? Pues estamos, obviamente, en nuestro círculo de creencias con unos sesgos que no nos permiten ver más allá de eso, por más que existan, ¿no? Por más que existan. Claro, pero a ver, yo digo dos cositas antes porque acá tanto Valentina como Felipe son expertos o mucho más que yo en otro tipo de cosmovisiones. No sé, ayer estamos hablando de las del Chocó y demás. Pero justamente tiene que ver lo que estamos hablando con Quine y es cuál es el marco ontológico en el cual nosotros decimos qué es lo que hay. Obviamente nosotros hablamos como descendientes de europeos clarísimamente, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan a Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch fue un filósofo argentino descendiente de alemanes y él hablaba de que en Latinoamérica no deberíamos hablar de ontología, sino de estarlogía, porque él decía para los latinoamericanos, es más importante el concepto de estar y no solamente para los latinos que viven hoy en día que llamamos latinos y tales, uruguayos, argentinos, lo que sea, sino en general para las tradiciones de acá era más importante el estar que el ser. El hecho de que el grueso de las lenguas europeas, bueno, las lenguas romances no tanto, pero muchas lenguas sajonas, bretonas, germanas, etcétera, no diferencien entre ser y estar, pues es sintomático. Bueno, de hecho el francés tampoco lo hace. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Samuel. Estoy completamente de acuerdo y creo que eso no, ahí no hay problema. Pero vuelve y juega, ahí se pone de manifiesto el problema de Quine, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hablar con gente que tiene otros marcos ontológicos? Quine ponía el ejemplo, ¿se acuerdan? Que ese no estaba acerca de lo que hay, el del conejo, que para una tribu, y eso es algo, un experimento, una situación en la que él está, para una tribu, un conejo
es un conejo vivo. Cuando el conejo está muerto, ya eso no es un conejo, porque el conejo es el espíritu del conejo que está en comunión con, con lo vivo, que come pasto, que salta por la pradera. Eso es un conejo. Cuando tú lo matas, pues deja de ser conejo y es, no sé, es carne, es comida, es otra cosa. Entonces, Quine va a decir, lo único que podemos hacer ahí son traducciones. Porque para mí un conejo es una individualidad completamente específica. Viva o muerta me da exactamente lo mismo, es conejo. Pero para esta tradición, pues no lo es. ¿Y cómo hacemos para hablar con otro sistema? Ahora, ojo a la pregunta, ¿cómo hacemos para hablar? Queremos hablar. Y la respuesta de Quine es, los compromisos ontológicos, tal como los estamos diciendo, nos permiten abrir diálogos pues, a partir de traducciones o formas. Claro, no van a ser definitivas, no van a ser definitivas. Y si tú lo que quieres en ontología es llegar a una verdad última de lo que hay, y tú lo acabas de decir, Samuel, muy seguramente llegaremos a un dogmatismo peligroso como llegaron a un dogmatismo peligroso los eleatas y justamente por ello después vinieron lo que llamamos los mecanicistas y los filósofos pluralistas a meter una cantidad de principios, porque si nos volvemos profundamente dogmáticos con lo que hay, pues negamos la diversidad del mundo y el mundo es diverso. Pero no sé qué quieran decir ustedes respecto un poco a estas perspectivas, de pronto Felipe, Valentina, José también. No, yo estoy totalmente de acuerdo con la postura, con la pregunta o con la problemática que nos menciona Samuel, porque realmente estamos tan aferrados a un pensamiento griego que es muy difícil desprenderse de él, tanto así que cuando escuchamos nuevas formas de narrar el mundo para nosotros, no sé si es la palabra adecuada, pero como que no los tomamos en serio, como que los podemos imaginar, pero pues no hay ningún compromiso ontológico. Y sucede mucho, y sobre todo hoy en día en donde hay narraciones por doquier. Por ejemplo, el profe mencionó en la primera clase toda la narración de la ufología, que realmente hay unas categorías impresionantes, ¿no? Que están los pleyadianos, todo lo de las razas que son de otro planeta, uno lo puede entender y decir, pues sí, es un mito, vulgarmente eso es un cuento, pero pues es una antología, ¿no? Alguien se lo habrá planteado, pero uno dice, no, eso es un producto del pensamiento del imaginario. No hay posibilidad de comunicación. Entonces sí, sí tenemos un sesgo que es muy difícil, es como cambiar el sistema operativo. Estamos en Windows, no podemos pasarnos a un sistema alternativo. Todo nuestro fundamento nociológico, ético, ontológico, está fundado en esos principios. Entonces, es muy difícil. Si de cierta parte es arrogante no querer cambiarlos y no sé qué tan fácil los podemos hacer, ¿no? Entonces sí es un problema tenaz, del cual vamos a estar de aquí para adelante, ¿no? Hemos estado y seguiremos. Sí, justamente ello me acuerda a uno de mis mejores ejemplos sobre estas dificultades, que es este. No sé si se acuerdan del cometa Neowise. Lo que pasa es que desde que lo vi quedé traumatizado filosóficamente, entonces trato de ponerlo en clase. Y como tú ya te habías graduado, Samuel, pues no me lo habías escuchado. Creo que José sí me lo había escuchado, ¿no? Entonces vamos a ponerlo. Mira, José, esta es otra de estas cosas que nos ponen en crisis de esas crisis que nos gustan. Cometa Neowise, ¿se acuerdan del cometa Neowise? ¿No? ¿No se acuerdan? No, ni idea. Interesante, no nos acordamos. Y sin embargo, ahorita les voy a decir y sí se van a acordar. El 3 de julio del 2020 pasó por su punto más cercano al Sol, mientras el 23 de julio alcanzó su punto más cercano a la Tierra. ¿Sí? Fue un cometa que pasó justo en plena pandemia, cuando todos estábamos encerrados. La gente empezó, ¡Ey, hay un cometa! 3 de julio. En los cielos europeos, unos atardeceres más, o sea, sí, digamos, el atardecer se podía ver al atardecer, pero el atardecer era pues del verano, o sea, era bastante tarde. Entonces se pudo ver. Como estábamos encerrados, pues mucha gente salió a tomarle fotos al, eh, al cometa, al cometa. Y ustedes échenle una mirada, busquen Knowise y hay fotos del Knowise por todas partes. Fue una experiencia bonita porque, oye, y justamente lo descubrió un tipo, pues en plan pandemia, no había mucho que hacer, se puso a mirar al cielo y dijo, oye, eso está raro.
y se puso a mirarlo, ¿no? Acá nos deben contar la historia. Fue descubierto el 27 de marzo por un equipo usando un telescopio espacial NEOWISE. Fue clasificado como cometa el 31 de marzo. 4 días después, ¿cuándo empezó la pandemia? Para nosotros, A 17. mediados de marzo. 17 de marzo. mediados de 17 de marzo, marzo. ¿sí? O sea, esta gente 15 días después ya estaba viendo el cielo descubriendo cometas, como cualquier presocrático. Y eso es lo que me encanta, ¿no? Como que cuando nos tomamos una pausa en el mundo y volvemos a mirar al cielo, descubrimos vainas maravillosas. Descubrimos un cometa y fue una vaina genial y todo el mundo dijo, hey, mira, un cometa, repito, fotos por doquier, incluso yo por ahí salí, tomé mis fotos, que son cutres, pero tengo mis fotos del NeoWise, claro, también ahí enfoqué la cámara y tales, sí, no, no son tan pros como estas, pero bueno, ahí está. Ahora, ustedes saben que el NeoWise tiene una órbita, como todo cometa. ¿Cada cuánto pasa el cometa? Cada 6.765 años. Cada 6.765 años. La próxima vez que pase, estaremos en el 8.700. La última vez que pasó fue en el 4.000 antes de Cristo. Estaban los egipcios haciendo las pirámides. Seguramente lo vieron. Seguramente lo vieron. Mira, 2 años, 4 años después ya no nos acordábamos del cometa. ¿Qué nos hace creer? ¿Qué nos hace creer que en 4.000 años, en 6.000 años, nos acordaremos del cometa? Pues no dudo que es una página de Wikipedia y unas cuantas fotos en Google duren 6.000 años. Muy seguramente este es un cometa que cada vez que pasa lo vamos a descubrir. Si estamos para verlos. Si me hago entender, no sé, supongamos un futuro distópico y toca ir bajo la tierra y tal, no lo vemos. Entonces, la pregunta justamente entre lo que hay y el conocimiento que nosotros tenemos de lo que hay, no es algo que podamos resolver tan racional y empíricamente como no, es que yo voy a hacer un análisis exhaustivo desde mis lógicas racionales. Hay cosas que hay, pero hay que verlas, percibirlas, medirlas, entenderlas y demás. O sea, no solamente se trata de una dimensión ontológica y una dimensión nociológica o epistémica. Todo eso está atravesado por una dimensión histórica de condiciones específicas como esta. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto simple y llanamente, repito, José, es para ponernos en crisis, ¿sí? Pensemos cuántas otras cosas no estamos condenados como humanos a descubrir cada vez que suceden, siendo cosas que suceden, siendo de lo que hay. Lo que pasa es que por condiciones, pues no lo hay. Hasta donde sabemos no lo hay, pero sí lo hay. Pero entonces, ¿sí lo hay o no lo hay? ¿Cómo podemos diferenciar ese sí lo hay en sí mismo de sí lo hay en términos de lo que conozco? Por eso el conocimiento no está terminado, por eso el conocimiento siempre avanza, el conocimiento es progresivo, ¿sí? Y eso es una premisa que, a diferencia de Platón, sí tenía Aristóteles. Aristóteles sabía que la experiencia alimenta el concepto. Si tú has visto un pájaro y eres capaz de llamarlo pájaro, listo. Pero si ves dos, tres, cuatro, cinco, cuando llames pájaro a un pájaro, ese concepto va a estar más, digámoslo así, más rechoncho, más consistente, más sólido. Por eso es necesario estudiar y por eso es necesario aprender, porque no basta, como pensaría Platón, que no, yo tengo la idea innata y sale. No es tan simple. Profe, Señor. em, eso que dices, yo creo que la manera en que podemos superar eso, más allá de que desde las humanidades, como cualquier otra profesión, debe tener como principio, obviamente, un valor que yo diría que debería ser la humildad intelectual y la humildad en general, en el sentido de que hay un testigo muy bueno de Charles Taylor, el filósofo canadiense, que se llama La Era Secular. Yo no he tenido la oportunidad de Sí, leérmelos todos porque son unos tomos gruesitos, pero el hombre escribe muy juicioso, muy riguroso y es entendible. Eh, como sociedad, tanto occidental como oriental, estamos llamados a una comprensión multicultural de la realidad, en las cuales no solo están las narrativas científicas, políticas occidentales que nos venden, sino también la de los pueblos ancestrales, como también las que no son ajenas o complicadas de entender,
concepciones metafísicas, espirituales, Dios, el amor, o bueno, este tipo de cosas. Porque obviamente no se puede todo ponerlo en el laboratorio y pesar el alma o, bueno, o pesar los valores, porque de esta manera no se puede tampoco llegar a una determinación sólida de la comprensión del otro. Y Levinas creo que también ahí nos dio unos insumos bonitos en que el reconocimiento de mi existencia la da el otro, ¿no? Especialmente ese rostro del otro. Ujú. Bueno, lo digo porque estamos muy subsumidos en ese egocentrismo o solipsismo muy tendiente en que nuestro sistema de creencias se tiene que imperar por encima de otros, porque pues inconscientemente llevamos esas lógicas, dados ciertos procesos históricos que hemos vivido, pero pues la idea es obviamente hacer consciente eso que ha sido inconsciente durante mucho tiempo. Y creo que obviamente la comprensión multicultural, más que de globalización, hace que encontremos un valor también importante en eso. Y particularmente, y creo que tú también has tenido la oportunidad, el privilegio de que cuando uno tiene la oportunidad de vivir en lugares muy cosmopolitan, pues te abren el horizonte de percepción, así como tú dices, no solo la observación del pájaro de Aristóteles le va a tener una perspectiva más nutrida sobre qué es la anatomía o biología de un pájaro, sino lo mismo a la hora de que entender ese ser humano, ¿no? No solo porque habla diferente, no solo porque tiene un sistema religioso de creencias diferente, una comida diferente, sino porque en esa diferencia, pues tú encuentras algo que enriquece, obviamente, eh, tu concepción, y eso me parece muy bello. Ese libro es muy recomendado, profe. Charles Taylor de la era secular, ese man es muy bueno. Algo lo he leído porque mi jefe en la Minuto hizo su tesis de maestría sobre Taylor. Entonces, alguna vez nos dio una Uy, charla ahí. bonito. Entonces, Chévere compartirlo, profe. algo por ahí, Sí, está en pero PDF. voy a buscarlo, lo que les digo, como dañé hoy el disco duro, entonces hoy no, pero cuando lo busque, ahí tengo la referencia. Chévere. Te invito a que miremos exactamente ese problema tal como aparece en las tres versiones de Platón de la teoría de las ideas y nos vamos a dar cuenta que es un problema que, a ver, el hecho de que lo identifiquemos como problema muestra cuán filosófica, perdón, muestra cuán arraigada es nuestra perspectiva filosófica de la realidad. Porque este problema que nosotros estamos hablando es el mismo problema que, como estabas diciendo, trata de resolver Parménides, está tratando de resolver Sócrates, Platón y demás. Y claro, en sus términos, en sus perspectivas, pero allá va. Ponle cuidado a lo que nos va a decir. Esta es la famosísima, la siempre famosa y nunca bien ponderada paradoja del Menón. ¿Preparada para la paradoja del Menón, José? La paradoja del Menón es una paradoja. La paradoja del Menón, a ver, el Menón empieza así, así literal. Menón, bueno, Sócrates, ¿es enseñable la virtud? ¿Sí? ¿O no? Y noten cómo arranca el Menón. El Menón es como, bueno, sí se puede enseñar o no se puede enseñar. Y uno dice, pero ¿de qué están hablando? ¿Cómo llegaron al tema? O sea, tiene ahí un toque un poco raro, ¿no? Un poco. De hecho, hay muchos comentaristas que consideran que el Menón se perdieron partes iniciales, porque sí. Pero bueno, lo tenemos bastante consolidado, entonces ahí funciona. Y Sócrates le dice como, ay, Menón, mira, antes eran, sí, los famosos, los tesalios, los famosos entre los griegos por hablar de esto, tal, no sé qué. Ahora tú me preguntas qué es la virtud. Y obviamente Sócrates, pues lo que va a hacer es devolverle la pregunta. Y le va a hacer a Menón la pregunta de, bueno, defíneme tú lo que es la virtud, ¿sí? Y Menón va a empezar a darle vueltas, ¿sí? A la virtud. Acá dice, Sócrates le dice, bueno, ¿y la virtud con respecto al ser virtud diferirá en algo por encontrarse en un niño o en un anciano? O sea, ¿la virtud de un niño es diferente a la virtud de un anciano o es la misma? Y Menón empieza, no, a mí me parece que es diferente, o sea, ya empezó a engatusar a Menón y le empieza a decir, bueno, Menón, dame definiciones, definiciones, ¿sí? Dime qué es la virtud. Y Menón le da definiciones y Sócrates dice, no me gusta, ¿sí?
Entonces, de hecho, acá le pregunta, ¿es la virtud, Menón, o una virtud? O sea, ¿hay muchas virtudes o hay una virtud? ¿Cómo lo ves, Menón? Ahí está Sócrates siendo Sócrates, le empantana la pregunta, ¿sí? Y entonces acá Menón pues cae en la trampa y le dice, no, mira, pues a mí me parece que la valentía es una virtud. Y le dice Sócrates, mira, otra vez la embarraste, ¿sí? Hemos hablado de muchas virtudes, pero yo quiero hablar de la virtud. Defíneme la virtud, no me hables de virtudes, defíneme la virtud. Quiero una definición que abarque todas las virtudes. Y entonces Menón se queda, bueno, es que no lo entiendo, Sócrates, no logro concebir una única virtud. Y Sócrates le dice, hágale, usted puede, ¿sí? Entonces le empieza a decir, ¿es la redondez una figura? ¿La redondez es la figura o una figura? Pues obvio es una figura. ¿Y no será que es porque hay más figuras? Pues sí. Ah, bueno, ¿y qué pasa con el color? Hay mucho, ¿el blanco es un color o es el color? Y le dice, pues obvio es un color. Ah, bueno, y entonces en este sentido llegamos siempre a una multiplicidad. Y no es el tipo de respuesta que quiero. No es el tipo de respuesta que quiero. No quiero que me definas la virtud en términos múltiples. Yo te diga qué es la virtud y me dices, no, mira, la virtud es la honradez y la obediencia y la amistad y la justicia. No, esos son formas de la virtud. Quiero que me des no multiplicidad, unidad. Y acá es Platón, bueno, es también Sócrates, pero acá es Platón puro y duro, ¿no? Recuerden que el gran problema de Platón, parecido a los presocráticos, es la pregunta, si la pregunta de los presocráticos es ¿cuál es el principio que subyace al cambio? La pregunta de Platón es ¿cuál es la unidad que subyace a la multiplicidad? ¿Sí? Es parecida y de ahí va a salir la teoría de las ideas. Entonces le dice Sócrates a Menón, no quiero respuestas múltiples, quiero, dame un principio. Dame un principio, ¿sí? Y entonces Menón le empieza a dar vueltas, voy a hacer spoiler porque quiero llegar rápido, ¿sí? Acá habla del color y tales y no sé qué. Y llegamos a la paradoja del Menón porque al final Sócrates le dice, Menón, ¿sí? Usted está meando fuera del tiesto, o sea, usted no ha entendido, ¿sí? Nada, ¿sí? Y entonces, pues Menón se raya, ¿sí? De hecho, acá lo dice Sócrates. Ta. Dice, mira, respondes otra vez desde el principio. ¿Qué afirmáis que es la virtud tú y tu amigo? O sea, le está diciendo a Menón, tú no has entendido nada. Volvamos al principio. ¿Qué es la virtud, Menón? Y Menón dice, mira, Sócrates, no me jodas. Y le pone el mismo tema que va a poner Quine. Y es la siguiente, es súper breve, pero sobre esto que se llama la paradoja del Menón, se han escrito ríos de tinta. Uno de de las preguntas de mi examen de la doctoral, cuando estaba haciendo el doctorado, que teníamos que hacer un examen, fue sobre esta pregunta. Escribí 8 páginas, donde según yo estaban bien y según mi profesor de filosofía antigua estaban mal, así que le escribí otras 8 para demostrarle que estaban bien. Y bueno, de eso se trata la filosofía, ¿no? Dice Menón, a ver, Sócrates, cuéntame, ¿de qué manera buscarás aquello que ignoras totalmente qué es? ¿Cómo vas a buscar algo que no sabes qué es? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, si tú estás buscando algo es porque sabes qué es. Si tú me dices, a ver, Menón, ¿qué es la virtud? Y Menón le dice, no sé, Sócrates dice, "Pues, no tengo ni idea, pero usted no es el que sabe, usted no es el virtuoso". Entonces Menón dice, bueno, no, empieza a dar vueltas y Sócrates dice, no. Entonces, pues Menón le dice, pues, ¿cómo vas a conocer, cómo vas a llegar a algo que tú ignoras? ¿Cómo vas a buscar aquello que ignoras? ¿Cuál de las cosas que ignoras vas a proponerte como objeto de tu búsqueda? ¿Cómo, si nosotros estamos buscando algo es porque sabemos lo que estamos buscando? Si nosotros no sabemos lo que estamos buscando y lo buscamos, pues o estamos perdiendo el tiempo o de alguna u otra manera lo sabemos, ¿sí o no? ¿Sí me entienden la tensión? Eso va a pasar en San Agustín también. Y San Agustín dice, yo busco la verdad, pero ¿sabes qué es la verdad? No, ni idea. Y entonces, no, pero mi maestro interior sí sabe. Entonces, cuando yo vea la verdad, dirá, hey, esa es. Y yo, listo, gracias. Todo bien, ¿sí?
Bueno, eso es San Agustín, que tiene allá metido a Dios en su corazón y todo este tipo de cosas, ¿no? Sócrates era un tipo de la plaza de mercado y hablaba con la gente y fastidiaba a Menón y todo este tipo de cosas. Y obviamente hace una pregunta muy lúcida que tiene que ver con esto que estamos hablando, Samuel. ¿Cómo podríamos nosotros aceptar otros elementos de otras ontologías, de otras cosmologías, si no sabemos qué es lo que estamos aceptando? ¿Cómo podríamos buscar integración si no sabemos qué es lo que estamos integrando? ¿Sí? Y no se trata acá, bueno, no, mentira, sí se trata acá de perspectivas éticas, políticas, antropológicas, pero justamente porque tienen un nivel ontológico a la base, ¿sí? Muchas veces nosotros hablamos de, no, es que debemos defender la diversidad. ¿La diversidad de qué? Ah, no, de todo. ¿De todo es qué? O sea, ¿de qué me estás hablando? Si me hago entender cuál es el quid del asunto, entonces claramente Menón le va a decir a Sócrates, sí, mira, Sócrates, no hay forma de que tú sepas, perdón, no hay forma de que tú refutes qué es para mí la virtud si tú no sabes qué es la virtud. No hay forma. Y ahí se muestra que Menón es muy lúcido. Y a mí me gusta porque este es uno de los pocos diálogos en los que Sócrates se pone en aprieto, porque Sócrates siempre es el héroe de Platón, ¿no? Entonces siempre la logra, la resuelve acá. En este diálogo hay un momento en el que Sócrates es como, uy, sí, espérate, está difícil y tal. Y acá Sócrates va a hacer el ejercicio, el famosísimo ejercicio de traer al esclavo y mostrar una premisa. Y la premisa es esta. Él lo va a decir acá, dice, esto es Sócrates dice Sócrates, hay algunos sacerdotes que se han ocupado de justificar el objeto de su misterio. El alma, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces y visto efectivamente todas las cosas, tanto no sé, tanto, no entiendo qué dice ahí, tanto Inde aquí como las del Hades, no sé, no hay nada que no haya aprendido, de modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde, no solo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes conocía. Entonces, claro, para Platón, la respuesta es la siguiente, conocer es recordar, o sea, sabemos lo que hay porque ya lo hemos visto, porque ya lo hemos conocido. Lo que pasa es que lo hemos olvidado, pero si me lo recuerdas, sé lo que hay. ¿Eso no es una forma epistemológica y nociológica de entender la ontología? Entender lo que hay en virtud del conocer, raya, recordar. ¿Cómo puedes saber qué es la virtud si no, o sea, cómo puedes saber si mis definiciones de virtud están bien o mal si tú no sabes qué es la virtud? Y él dice, mira, hay sacerdotes que dicen que el alma es inmortal y reencarna y que ya han conocido muchas cosas antes, no solo la virtud, sino el resto de cosas, no solo la virtud, sino el resto de cosas que antes también conocía. Entonces, estando pues la naturaleza toda emparentada consigo misma y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa, y ahí está el argumento de Sócrates, nada impide que quien recordando una sola cosa encuentre el mismo todas las demás. Y entonces ahí Menón le va a decir como, a ver, no jodas, ¿de verdad me vas a decir que el alma es inmortal y que reencarnamos? Y él dice, mira, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, tráete a tu esclavo y trae al esclavo y le muestra que el esclavo sabe geometría. De hecho, ahí le dice, mira, te va a mostrar que tu esclavo sabe geometría. Y Menón es como, eres un esclavo, obviamente no sabe nada. Y dice, lo que pasa es que no se acuerda, pero yo le voy a hacer preguntas para que se acuerde. Entonces le dice, a ver, traza un cuadrado, parte el cuadrado en dos. ¿Cuánto mide un lado? ¿Cuánto mide el otro? Y hace que el esclavo demuestre el teorema de Pitágoras con las preguntas que los va guiando. Entonces, repito, y esta es la primera versión de la teoría de las ideas y creo que es fundamental porque nos lleva a entender un poco esto. Muchas veces nosotros justificamos así los procesos ontológicos. Hoy en día ya no hablamos de ideas innatas, como, no, es que yo lo conocí en otra vida y ya lo sé, pero tenemos una forma paliativa y más o menos a la altura de nuestros hechos, y hoy en día lo llamamos genética, ¿sí? Hoy incluso lo hablamos como
historia, cuando se vuelve así como muy hipostásica, o sea, cuando se vuelve como una cosa, es como de, yo no sé, pero es que hay que recordar. Y esa es una forma clásica de entender el problema, una forma clásica de entender el problema, ¿sí? Asumir que podemos saber lo que las cosas son, así no las conozcamos, porque ya lo sabíamos. Y eso ya lo sabíamos es, o está en la historia, o está en los genes, o está en alguna parte, ¿sí? Pero ya lo sabíamos. O si no, ¿cómo vamos a reconocer que lo bueno es bueno? ¿Cómo vamos a reconocer que lo bello es bello? ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, si me hago entender la paradoja del menón y si entendemos la respuesta que da Sócrates Platón acá, ¿sí? Inquietudes, dudas, sugerencias, comentarios, acotaciones, crisis que genere, José. Sí, porque, pero, ¿cómo lo aprendí o cómo lo sabía? O, yo me diría más bien cuando al comienzo leía a usted, entonces sí, la virtud es enseñable. A mí me podrían enseñar a ser virtuoso. O yo le enseñé a mis hijas a ser virtuosas, o les enseñé no la definición de virtud, sino les enseñé tipos de virtudes. La honradez, la honestidad, la seriedad, porque como, Según Platón y Sócrates, no, tú no les enseñas, porque para Sócrates la virtud no es enseñable. Y no es, sí, no, no, sí. y no puede ser enseñable porque eso lo haría un sofista. De hecho, esa es la idea de Gorgias, y de hecho por ahí lo mencionan y de Protagoras. Lo que diría Sócrates es que gracias a tu comportamiento virtuoso con tus hijas recuerdan lo que en otras vidas han conocido como virtud. Hoy en día no nos tragamos esa metafísica. Bueno, no sé, lo que pasa es que yo no me trago la idea de reencarnaciones y tales. A mí no me, o sea, ahí sí como lo decía Felipe, en tanto que hay me lo acepto como una narrativa bacana de ficción, ¿no? Pero no sé, mi ontología carece de reencarnaciones, eso sí, pues la mía de reencarnaciones no lo veo. O sea, si revivo, revivo siendo el mismo, para bien y para mal. Pero bueno, pero para Platón sí había transmigración de las almas y ese tipo de cosas. Entonces, claro, es una forma un poco cutre, un poco rara, pero oye, como sistema explica el problema, como sistema explica el problema. ¿Se acuerdan que les acaba de poner el ejemplo de el cometa Neowise? Puede ser un cometa que está condenado a que cada vez que lo veamos lo descubramos, pero en el fondo cada descubrimiento no es más que viéndolo en el amplio espectro, recordarlo. Lo que pasa es que, mira, sí, manteniendo las perspectivas. Si la última vez que pasó los egipcios estaban haciendo las pirámides, supongamos que hayan dicho, hey, pasó un cometa y lo hayan anotado. ¿Dónde está ese registro? Asumiendo que lo hayan anotado. ¿Sí? Nosotros lo anotamos, pero en 6.000 años, ¿dónde estarán estos registros? Si ni siquiera ya nosotros nos acordamos. ¿Sí? O sea, Pero saliéndome del cometa y volviendo al mismo tema, entonces, los que no son virtuosos desde nuestro punto de vista, o sea, la maldad, entonces ellos recordaron, el problema es que no han recordado. ah, ¿Te acuerdas lo que hablábamos ayer? Justamente la idea de Sócrates es el conocimiento es virtud y el vicio es ignorancia. El que es malo es porque no sabe. Y en este sentido, el que no sabe es el ya, que no recuerda. Entonces, si alguien es malo, toca darle un par de calvazos filosóficos y decirle, oiga, güey, recuerda, yo sé que tú lo sabes, ¿sí? Recuérdalo. Sí. Lo que pasa es que de pronto no, pues, no la cacha, ¿sí? Sí, que no la cacha. Pero ojo, para que esta Profe, teoría, señor, qué pena. Se me plantea una consulta ahí al respecto, partiendo de la lógica de la reminiscencia como con este sistema de creencias de recortar el conocimiento. ¿Desde qué punto de vista podemos entender también que el ser humano intuitivamente, dependiendo de la cultura de donde se encuentra, también apunta a, a respuestas universales? Quiero decir, Lao Tse en la China o
en la antigua Persia, cuando van a hablar de temas sobre el bien, la virtud, se llega a las mismas conclusiones, obviamente con diferentes vestidos, diferentes palabras por su cultura independiente. Porque pues tendríamos que obviamente asumir la lógica o el marco ontológico platónico de la reencarnación del sistema de creencias, pero entendiendo y dándole obviamente mayor apertura a eso. Porque en otras culturas también se llega a conclusiones un poco similares en el sentido de que lo bueno es esto, o el malo, o la maldad, o el acto malo es un vicio. Porque sí me plantea eh, esa lógica que tú dices que, pues claro, para uno es un poco complejo decir, claro, se recuerda, o el hombre también en su capacidad puede darse cuenta intuitivamente y llegar a las mismas conclusiones universales sobre qué es el bien, qué es el mal, diferenciar. ¿Cómo se ve eso ahí, profe? Bien, ese es un excelente punto y nos va a dar pie a lo siguiente, ¿sí? A la segunda versión de la teoría de las ideas que queremos mostrar, porque precisamente esta no aguanta lo suficiente. Esa idea, y de hecho José hizo cara de no, no jodas, sí, de no, es que el que es malo no ha recordado esto. No, sí, sí, pero pues es que esa es la postura del intelectualismo ético, ¿sí? Esa es la postura de, ay, es que yo no sabía, ¿sí? Y que es válida, o sea, siguen siendo los mismos argumentos, ¿sí? De siempre se han usado y siempre se van a seguir usando, ¿no? Porque es un esquema lógico que funciona, pero que tiene una cantidad de límites y dificultades. En este caso, para que la premisa de Sócrates en este diálogo funcione, hay que asumir que el alma preexiste. Punto. No hay vuelta atrás. ¿Sí? Ahora, estamos en el siglo XXI. Hoy en día hablar de preexistencia del alma, hasta teológicamente eso suena raro y quienes no están metidos en el campo de la teología nos suena aún más raro. ¿Sí? Entonces no hablamos de eso. Pero, por ejemplo, y eso sí, de eso sí hablamos hoy. Por Pero ejemplo, un chiste, hasta Mancipe le sonó raro. no, mira, si hasta el profesor Mancipe le suena raro, ya eso es como, oye, o sea, ¿sí? Entonces, pero nosotros, a ver, mutatis mutandis, o sea, cambiando lo que habría que cambiar, pero manteniendo las proporciones, muchas veces los proyectos de civilización, los proyectos de culturalización tienen esta forma de conocimiento preexistente, ¿sí? Entonces, es muy común. Sobre todo acá en Colombia ocurre sobre todo como en ciertas familias, sobre todo más bien como de clase alta o ni siquiera clase alta, sino más bien arribistas y muchas veces los más arribistas son los de clase alta, ¿sí? Y donde dicen como, esta no es la manera en la que te hemos enseñado. Y es como, güey, me estás enseñando. O sea, no hay ninguna manera en la que me hayas enseñado. Pero asumimos que hay una manera previa. Y esa manera me antecede a mí, te antecede a ti, nos antecede a todos y puede ser una manera de, no sé, pues de formas que perpetúan ciertas prácticas. Pero bajo esas formas, de una u otra forma, lo que es ya está decidido. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos porque no lo conocemos y no lo conocemos porque no lo hemos recordado, no nos hemos puesto allá. ¿Sí? Entonces, muchas veces los argumentos, digamos, el argumentar en términos de está demostrado históricamente, la historia no demuestra nada, la historia no es una ciencia demostrativa. Y quien diga está demostrado históricamente, eso es equivalente a el alma es inmortal, porque hablar de la historia como una sustancia que permanece es justamente tratar de hablar de algo que ya está ahí con todos los contenidos que nosotros vamos a recordar después. Sí me hago entender. Y por eso es que cuando nosotros tenemos un cruce de historias, la historia occidental y la historia del pueblo maurí, la historia occidental y la historia de los palenques colombianos, la historia occidental y la historia de... entonces nos damos cuenta que ahí hay un conflicto entre cuál es mejor historia y cuál es peor historia. Obviamente para Platón era mejor la de los griegos, las de los bárbaros eran una payasada y pues es mejor ser griego que bárbaro y pues ya, o sea, pero hoy en día no lo pensamos así. Ahora, Platón era un tipo pilo, Platón era un tipo brillante, así que luego va a decir como, venga, vamos a replantearnos esto de otra manera. Y el replantearnos esto de otra manera se llama República. Libro 7 de la República, la famosísima alegoría de la caverna.
Vamos a leerla rápidamente, ¿sí? Dice, después de esto proseguí, comparan nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación. Ah, mira, no le estaba diciendo, no, no, es que el alma recuerda, no, no, son temas de educación, hay que aprenderlos, hay que educarnos y va a lanzar, ¿sí? No, no está negando la inmortalidad del alma, pero acá la inmortalidad del alma no juega el rol que va a jugar en la primera versión. Mira, dice, represéntate a hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la luz, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños, con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla, y detrás de ellos y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Y yo, lo primero que yo le diría, Bellísimo. sí, sí, pues, está bien. Bueno, no faltaría alguien que le estuviera diciendo Sócrates que se fumó, pero bueno, eran parceros de Sócrates, entonces le dice, hágale. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales hechos de piedra, madera, de diversas clases y demás. Y le dice, oye, sí, extraña comparación, pero bueno, entiendo. Raros esos prisioneros. Le dice, pero son como nosotros. Son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismo o unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Y pues a ver, si están amarrados y han visto eso todo el tiempo, pues obvio no. Si toda la vida han estado forzados a no mover las cabezas. Y dice, ¿y no sucede lo mismo con los objetos que llevan y los que pasan? Pues sí, claro. Entonces, si dialogaran entre sí, no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Listo. Y si la prisión contara con un eco en la pared, ¿no piensas que creerían que la voz viene de las sombras? Y dice, pues sí, claro. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras. Pues claro. ¿Entendemos la alegoría hasta dónde va? Representémosla en un dibujito. Esto afortunadamente, antiguamente tenía que hacer el dibujito gracias a internet. Ya tenemos muchas alegorías de la carne por ahí pintadas. Entonces vamos a mirar alguna, ¿no? Esta puede ser una, esta es de las más clásicas. Eh, entonces miremoslo acá, vamos a compartirlo. Listo, esta es la alegoría de la caverna. Acá tenemos a nuestros condenados, porque pues oye, no sé qué otro nombre ponerle, ¿sí? Están acá sentados, amarrados desde chiquitos a un muro, lo que llama el tabique, ¿sí? Y en la parte de atrás hay un fuego y este fuego proyecta una luz, pero detrás del tabique van pasando unas personas. Me encanta que lo hayan puesto como trapenses, porque ¿qué otra clase de personas andarían dando vueltas en una caverna con figuras? Y van hablando entre ellos y tienen figuras. Estas figuras proyectan su sombra, ¿sí? En el fondo. Y lo que dice Platón es, si estas personas que están acá amarradas han vivido allí toda su vida, pues ¿qué es lo real para ellos? Esto, ¿verdad? ¿Entendemos la comparación hasta ahora? Correcto. ¿Sí? Listo. ¿Sí, Valentina? Felipe, ¿vamos bien? Sí, profe. Listo. Volvamos, terminamos de leer y volvemos acá. Todo bien, Dice, profe. dice, examina ahora el caso de una liberación. Supongamos ahora que una persona se libera de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente, no es porque llegó Apolo, no, 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 o sea, se zafó, man se zafó y se paró y como, oiga, yo había estado amarrado acá toda la vida, ¿sí? ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, al hacer todo, sufriera y a causa del encandelimiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías, o sea, banalidades, y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia las cosas más reales, y que mira correctamente?
Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? Dice, pues sí, claro. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla? Sí, claro que sí. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado? Dice, pues sí, claro. Necesitaría acostumbrarse. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y los otros objetos reflejados en el agua. Luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí en su propio ámbito. Volvamos entonces. Dice, ¿qué pasaría si tuviésemos un personaje, ¿sí? El cual sale de una u otra manera de la caverna? ¿Sí? Él dice, obviamente no va a salir por convicción propia, toca sacar, ¿sí? La idea obviamente del liberalismo moderno es que nos ilustramos y somos autónomos y tal. Platón sabe que hay que obligar a las personas a educarse. Sí, eso es un poco como de, tienen que hacerlo, o sea, hay que obligarlos un poquito. Entonces, en el momento en el que salen, como acá los vemos saliendo y acá los vemos saliendo, ¿sí? No va a entender, va a decir, pero espérate, si toda mi vida la realidad fue el fondo, ¿cómo es que la realidad ya no es esto? Me parece más real lo que era aparente que lo que no lo era y tales. Y cuando al final sale, ¿sí? Pues lo que va a ver no tiene nada que ver con lo que ha visto, entonces va a estar completamente confundido. Al comienzo no va a poder ver la luz ni las cosas, mirará las sombras porque es lo que sabe ver. Luego de noche aprenderá a ver un poco las cosas con más definición. Luego cuando es de día mira en el reflejo del agua lo que puede ver, pues, asumiendo que el agua tiene un fondo negro, pues, equivalente a las sombras, y ya un poco de tiempo después puede ver la luz. Puede ver la luz. ¿Listo? ¿Entendemos la alegoría de la caverna? Y si no la entendemos, hay que volver a ver Matrix porque es exactamente lo mismo, ¿no? Estamos metidos en una Matrix y salimos de la Matrix y nos damos cuenta que no, pero pues cuando estamos en Matrix y salimos al mundo real nos parecía más real Matrix porque en Matrix hay cosas más chingonas y más chéveres que fuera, etcétera, ¿no? Y dice, sí, pues claro, obvio, duele y hay que entenderlo y todo ese tipo de cosas. Y dice Platón, después de lo cual concluiría con respecto al Sol, que es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito de lo visible y de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. ¿Sí? Y esto es clave y ya lo vamos a mirar. Pero, y él dice, sí, claro. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio, o sea, de haber aprendido la verdad? Y él dice, pues sí, claro. Respecto de los honores y elogios que tributaban unos a otros y de las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente, eso eso ya son banalidades, eso no es importante, ¿sí? Entonces, ¿sí? Justamente lo que va a pasar, bueno, y entonces, ¿qué pasaría? Si descendiera nuevamente, ¿sí? ¿No tendría ofuscados los ojos? ¿Podría volver a ver bien? ¿Qué pasaría con lo que él está viendo? Y acá nos va a decir, sí, no, o sea, no lo matarían, llegarían hasta matarlo, ¿no? O sea, si llega a decirles, hey, es que hay un mundo de verdad afuera y tales, sí, los matan y los matamos, ¿sí? Cada vez que alguien viene a decirnos que hay un mundo afuera, los matamos. Volvamos a la alegoría de la caverna y miremos cómo es que esto explica la teoría de las ideas en Platón. Ahí, miremos a ver si hay otro cuadro que muestre el sol, porque este no nos muestra el sol. Acá lo tenemos en versión de jarrón griego, que siempre me parece bonito. Mira, acá Ujú. este muestra el sol, podríamos pensar en este. Miremos la imagen acá grande. Listo. Entonces, es la misma alegoría, solo que, pues, bueno, Platón dice que salían hacia arriba, estos salen pues, hacia afuera, valga de lado, pero bueno, la imagen es la misma y lo que me interesa es el sol. Acabamos de leer, lo acabamos de subrayar, dice ahí, ¿sí? Que de esta manera
percibiría el sol, percibiría el sol, ya no en imágenes, sino en sí y por sí. Ahora, por favor, no hagan eso en casa, chicos. Si miran directamente al sol, se quedan ciegos, ¿sí? Pero obviamente esto es una alegoría y ya vamos a mirar de qué. Después de eso, descubriría que el sol es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito de lo visible y que es causa de las cosas que ellos habían visto. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de mostrar Platón? Mira acá que lo que Platón está diciendo no es el alma es inmortal y conocemos en otra vida y ahora estamos acá. Ha cambiado el asunto. Estamos amarrados, pero de una u otra forma, supongamos que alguien se desamarra, el filósofo, el místico. Plotino dice, hay tres personas que estarían dispuestas a desamarrarse, el músico, el filósofo y el enamorado. ¿Sí? Esas personas tienden a salir de la caverna, o sea, por su propia naturaleza. Bueno, entonces, o un filósofo, o un músico, o un enamorado se paran y salen de la caverna. Al salir de la caverna no pueden ver, se tapan los ojos y tal, y al final miran el sol que produce las estaciones y, como lo acabamos de ver, de una u otra forma, de una u otra forma, es causa de las cosas que ellos habían visto. Más adelante nos va a decir que el sol, a ver, preguntemos rápidamente, ¿qué es lo que hace el sol respecto a las cosas? O sea, gracias al sol nosotros, ¿qué cosa con las cosas? ¿Qué pasa gracias al sol? ¿Qué pasa con las cosas? Si ¿por qué es tan tenebroso ir por un bosque de noche y no lo es tanto? Bueno, más o menos ir de día, pero es mejor ir de día que ir de noche. Lo ilumina, ¿no? Y Gracias cuando, a él lo conocemos. y cuando lo ilumina, ¿qué pasa? Glósalo. Es inteligible. Ah, demasiado metafísico. Muestra, Ajá. muestra el sendero o muestra la posibilidad de dónde podemos caminar o andar. Literal, sí, o sea, pues muestra las cosas, ¿sí? El sol nos permite ver las Mm. cosas, ¿sí? Esa idea de que de noche todos los gatos son pardos, sí, pues ni siquiera son pardos, son oscuritos, ¿sí? Pero sí, es cierto, o sea, de noche uno no ve, pero cuando está el sol uno ve. Y ver significa, pues, ver cosas. Uno sabe dónde está el árbol, dónde está el hueco, dónde está el tronco, dónde está el pasadizo. Uno ve y al ver, pues, se entiende. Ahí sí, como lo decía Felipe, es inteligible. Entonces, más adelante en el diálogo, que no vamos a alcanzar a llegar allá, pero ustedes cuando tengan tiempo repásenlo, más allá en el diálogo, Platón va a decir que el sol es, le corresponde la idea de el bien. Eso es el sol. Eso es el sol. El sol es la idea del bien. Queda un poco raro ahora en el sol. Listo. El sol es la idea del bien. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que es está iluminado por el bien. Y si el sol me permite a mí ver el camino en el bosque, el bien me permite a mí entender las cosas del mundo. O sea, lo que habíamos dicho ayer, ¿se acuerdan? La bondad es criterio de inteligibilidad. Yo no entiendo las cosas y no las entiendo como buenas o como mejores para algo. No las entiendo, no las puedo entender. Es muy similar al No, ¿cierto? De Anaxágoras. Es parecido, es similar al Nous, ¿sí? Lo que pasa es que, a diferencia del Nous, el Nous de Anaxágoras, el Nous era inteligible, pero organizaba cosas materiales. El bien organiza también lo inmaterial. Y de hecho, y esa va a ser la idea de Platón, justamente, ¿sí? Mostrarnos cómo lo material en el fondo es una forma más o menos amalgamada de lo inmaterial. O sea, las cosas son formas de ideas. Perdón, las ideas son las formas de las cosas. O es decir, las cosas son una versión múltiple de una idea una. ¿Sí? Más o menos. ¿No mucho? Sí, profe. No, sí, sí. Entonces, claro, si el bien nos permite a nosotros ver el agua, ver el bosque, ver el río, ver el tronco, ver el árbol, pues el sol nos permite a nosotros entender el mundo. Si el sol es la idea de bien, pues la idea de bien nos permite a nosotros entender el mundo. Volvamos a tu pregunta, Samuel. ¿Cómo es posible que a lo largo y ancho de la historia hayan distintas personas de distintas culturas que hayan llegado más o menos a similares ideas? La primera versión de la teoría de las ideas no aguanta, ¿sí?
Pero esta sí, porque son personas que cuando se liberan de la caverna y llegan afuera, ¿sí? Salen afuera, para decirlo en un pleonasmo, ¿sí? Cuando salen de la caverna, llegan a la luz del sol, ven cómo la luz del sol ilumina las cosas y las permite entender. Es decir, ven cómo la idea del bien hace inteligible el mundo y entonces, claro, cada uno desde su perspectiva y demás, pues habla de lo que ve. Entonces, pues Confucio, Buda, Krishna, Cristo, Quetzalcóatl, los grandes maestros ascendidos que llaman de los tarots. Ayer le preguntaba a Valentina si Sócrates aparecía en alguno de esos. Creo que todavía no apareció hasta ahora, Valentina, ¿no? Pero bueno, esos son gente que habla de lo que es bueno. Entonces la explicación platónica, Samuel, es que es gente que está iluminada por la idea de bien y que ve con la idea de bien las cosas. La distinción entre uno y otro son más bien de qué lado de la caverna venían, pero llegaron a la misma idea, ¿sí? Entonces, no sé, que en algún lugar de la caverna se hablaba en hebreo y en otro lugar de la caverna se hablaba en griego, pero pues igual están en la misma caverna, están viendo apariencias, están viendo, ¿sí? Pero por fuera de la caverna, ¿sí? Eso era una pregunta que yo me hacía cuando veíamos Matrix. Y es que en Matrix, sí, no, o sea, cuando salió Matrix, yo me acuerdo, hubo un boom en aquel entonces todavía no, el internet estaba apenas como explotando en sus contenidos, todavía no había mucho que Empezando. empezando. Hubo una gran explosión de la relación entre Matrix y el mito de la caverna, ¿no? Porque se parecen, porque se Sí. parecen. Pero a mí siempre me llamó la atención porque todos los que habían salido de Matrix hablaban inglés. Es decir, ¿dónde habían aprendido a hablar? Y habían aprendido a hablar en la Matrix. Entonces, ¿cómo es que el mundo que aprendieron a referenciar dentro de la Matrix tiene sentido por fuera de la Matrix? Era yo estudiante de filosofía problematizando películas, ¿sí? Y ahí sí valdría el meme de, ahorita no, joven, es una película, o sea, como bájele a la intensidad. Pero, oye, sí, pero ahí está, supongamos, o sea, no importa que alguien de la caverna viniese de una zona griega y otra una egipcia, una hebrea, lo que sea. Cuando llegan y son iluminados por la idea de bien y entienden cómo el bien ilumina las cosas, son capaces de volver y hablar de lo que han visto. Y por eso es que más o menos podemos encontrar más o menos las mismas ideas en distintas partes, platónicamente explicado. Entonces, mira que acá no tiene nada que ver, acá no están matando a nadie para que se acuerde de algo. No. Acá lo que pasa es que cuando nosotros conocemos algo, ¿sí? ¿Qué significaría conocer la virtud? El problema de Menón es que está mirando las sombras, ¿sí? Y Sócrates es alguien que todavía no ha salido, pero le dice, Menón, esos son sombras. Allá hay un fuego que les está iluminando, ¿sí? Sócrates al final lo dice, yo no sé qué es la virtud. Y si no sabe qué es la virtud, pues no. En la República ya Sócrates salió, entonces ya él nos dice, mira, la virtud está ahí echa un carretazo, ¿sí? Pero en el Menón, como todos los diálogos de juventud de Platón, termina en no tengo ni idea, o sea, no sé, no me preguntes. Y esa inquietud, esa incertidumbre del mismo Sócrates es significativa porque nos muestra un Sócrates que todavía, digamos, no ha alcanzado eh, pues esta iluminación del sol. Esa palabra iluminación suena un poco rara, pero sí me hago entender como no ha alcanzado esta plenitud. La diferencia en Menón, en el diálogo del Menón, es que Menón todavía está amarrado y Sócrates ya está suelto, pero Sócrates todavía no ha salido y por eso tiene que argumentar de una manera rara. En este momento, ¿sí? Nosotros, ¿cómo podemos reconocer lo que es la virtud? Obvio, si estamos atados y para nosotros no, es que la virtud es la del más vivo, ¿sí? El vivo vive del bobo, ¿sí? Y por eso yo soy bueno, ¿sí? Porque yo sé aprovecharme de... Dice como, güey, usted está entre las sombras. Ahora, quien esté amarrado entre las sombras lo piensa igual, Claro. ¿sí? Entonces, justamente, y por eso dice Platón, sí, por eso lo dice, pensemos es que me gusta como lo dice porque pues ahí me sale mi gusto docente, dice, compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación. La teoría de las ideas acá no es un tema de recordar, es un tema de educar. Y ahora sí podemos educar en la virtud. Pero ¿cómo podemos educar en la virtud? No dogmáticamente, no diciéndole, no, señor, esas sombras no son reales. Llévalo, sácalo, muéstrale. ¿Sí me hago entender?
Entonces, esto es un paso importante porque vemos que en esta teoría de las ideas de Platón ya no se necesita la inmortalidad del alma. No porque no sea inmortal, puede ser inmortal, pero ese es otro tema. Mientras que en la primera era clave, porque si no habíamos conocido en otra vida no podríamos recordar, acá simple y llanamente es un tema de tenemos que mirarlo, tenemos que educarnos para ver. Y entonces, Profe, dime. qué pena, una pregunta. Entendiendo lo que nos acabas de explicar y llevándolo a la vida práctica, ¿cómo, cómo como seres humanos, como filósofos o como estudiantes, cómo ayudar a que haya una conciencia más que emotivista o muy pasional de la realidad para realmente mostrar, puede sonar eso muy romántico, pero mostrar realmente que hay una noción de bien, ¿cierto? Que se puede distinguir fácilmente, no solo dentro de un marco legal o cosas de estas, sino en esencia, por ponerlo así, de lo que no. Porque pues ahorita estamos atravesados en unas lógicas en que cualquier cosa se puede justificar, pero si tú lo quieres demostrar de manera argumentada, racional, equilibrada, mm, ecuánime, no, tú eres facho o bueno, o te califican con ciertos estereotipos. Cuando ahorita hacías mención que Platón decía, es que hay que educar, pues yo me acuerdo que en algún pedazo de este mismo libro, no sé si es en el libro octavo, él apunta de que en la cúspide de la organización política, los que deberían gobernar es la genocracia, como algo así como los filósofos. Obviamente que son los que pueden ayudar a dirigir sin ser autoritario. Bueno, algo complejo, pero pues entiendo la intencionalidad de lo que él quiere evidenciar. Pero ¿cómo actualmente, en que nos enfrentamos a una realidad total hedonista, emotivista, inmediatista, relativista, donde no se tiene la apertura precisamente para el diálogo? ¿Cómo ayudar a evidenciar esa noción de bien o de virtud? Cuando puede sonar un poco romántico, pero me refiero en esencia de lo que es bueno. Eh, Estamos enfrentando no solo problemas ecológicos, debemos hacer algo bueno para cambiar eso. Estamos evidenciando unos problemas inmigracionales a nivel social muy grandes. Se debe hacer algo, ¿cierto? En cuestiones de educación, igual, o las políticas económicas, etcétera. ¿Cómo bajar esa comprensión de lo que es bondadoso, bueno o correcto a una comprensión práctica de vida diaria? Qué pena ahí el ¿Pero romanticismo, me pero permite? pues Dale, Samuel, dale, pero por antes del supuesto, profe claro, Manuel claro. me claro, permite, obvio, Samuel, obvio. pero lo primero no sería que deberíamos ponernos de acuerdo, hablo hoy del mundo contemporáneo, hoy, de qué es bien, de qué es lo bueno. Pero es que ese fue el dilema que se colocaron los modernos en la Revolución Francesa o en la época del Iluminismo. Pongámonos de acuerdo, dijo Rousseau, hagamos un marco donde digamos esto es lo correcto, pero en eso, personalmente, puede ser una perspectiva muy subjetiva, pero pues me apelo, obviamente, en mi ignorancia a los sabios, a estos grandes genios en que han iluminado el pensamiento y es, hay una noción de bien más allá de que nos pongamos de acuerdo, hay una noción de bien básico. Vulnerar al otro es algo malo. Trabajar por cultivar el bien en el sentido de lo que está alrededor es algo bueno. O sea, si ponemos en base lo que es de lo que no es, vamos a llegar a una comprensión medianamente sana. Pero si nos ponemos de acuerdo, creo que entramos también en la burocracia de, ok, tomamos la determinación de decir, esto lo permitimos, matamos al malo, ¿cierto? Como muchos sistemas judiciales lo hacen, o nos damos la potestad también de temas complejos de decidir, como eugenesia o tratos completamente complejos con sistemas carcelarios, etcétera, etcétera. Yo creo que te entiendo el punto, pero me parece desde mi perspectiva un poquito complejo, porque no es tan sencillo.
Démosle Entonces, la cuando palabra yo, un momentico a Felipe que había alzado la mano porque lo perdón, que estás perdón, diciendo profe. es clave. No, no, sino que quiero escucharlos a todos porque, pues porque esta es como la idea del espacio y me parece No, chévere. pero esa pregunta está buenísima. Dale, dale, Felipe. No sé, la teoría de... Es una idea ahí fumada de viernes por la noche, de 8 de la noche. De la misma teoría de Kuhn de las revoluciones científicas, él plantea algo que uno lo puede hacer como una alegoría, porque él está diciendo, oiga, las ciencias van evolucionando, van desmontando paradigmas, porque van persiguiendo una verdad. Podríamos decir eso, darnos ese lujo de viernes por la noche diciendo, las ciencias buscan o persiguen quieren alcanzar una ley para demostrar algo, llegar a una verdad. Y las ciencias van evolucionando en sí desmontando paradigmas, con avances y un montón de cosas. Es la misma revolución, sería en lo político, ¿no? O sea, una idea de poder alcanzar ese bien, partiendo del hecho de que existe bien en la justicia, bien en la equidad, bien en todos los aspectos sociales, será desmontar paradigmas. Ya tocaría ver, la pregunta más difícil que podría sugerir allí es, bueno, ¿y cuál es ese desarrollo tecnológico en la social, ¿no? Ese desarrollo social, por así decirlo, pero yo pienso que una manera que podemos hoy en día, como sociedad, ir hacia adelante, ir hacia el bien, es un pensamiento, como alguien lo llamaba, un pensamiento lateral. Constantemente tumbe paradigmas, ponga uno nuevo, haya el cisne negro, como decía Popper, y siga para adelante, o sea, desmontando, desmontando, nunca parando, y se aproxima como al cálculo, ¿no? Lentamente se va alcanzando, va reduciendo. Es como cuando hablábamos en el cálculo, en el colegio, del límite que tiende a algo, ¿no? Cuando X tiende a cero, cuando X tiende a uno. No podemos llegar al bien, pero de pronto nos vamos infinitesimalmente acercando. No sé, se me ocurre eso un viernes por la noche. Bueno, una postura interesante, una postura interesante. Y Valentina, ¿qué nos dices? Quedó por ahí en modo colapsado ante la pregunta de qué es lo bueno. Eh, yo sí, no voy a dar respuestas porque, repito, además porque no estamos para dar respuestas, sino para jodernos con preguntas. Es decir, para inquietarnos, ¿no? Hubo un debate muy interesante en el siglo XX entre Rorty y Habermas, precisamente en términos de la teoría de la acción comunicativa, porque la teoría de la acción comunicativa era un poco de pongámonos de acuerdo en virtud del mejor argumento. Y sí, y el mejor argumento puede ser sostenido racionalmente y reflexivamente y tales y pascuales y no sé qué. Y pues Habermas se dio cuenta que, pues a ver, eso funciona teóricamente un poco en el sentido moderno y de Rousseau y todo esto. Y mira, vamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y así nos demoremos, pero cada paso que demos es una ganancia. Y Rorty al final dice, mira, eso es un carretazo muy largo y si funciona no vas a acabarlo en vida y no hay garantía de que los que te sigan con ese diálogo lo lleven por la misma manera. Más bien, dice Rorty contra Habermas, en vez de el triunfo del mejor argumento, más bien hagamos que triunfe la mejor retórica. El punto es hacer una retórica de lo bueno tan buena que todos la aceptemos. ¿Sí? No necesitamos argumentos, necesitamos efectos y los efectos no son de la lógica, son de la retórica. La retórica busca afectar a su público, la lógica busca convencerlos, la retórica busca persuadir. Entonces, Rorty, en vez de buscar una teoría de la acción comunicativa inspirada en la lógica y todo ese tipo de cosas, pues se va a dar cuenta de algo que ya también se había dado cuenta Aristóteles y es del poder de la retórica. Lo que pasa es que Rorty en este sentido es bastante cínico y él le dice, mira, lo mejor que podríamos hacer es una muy buena publicidad. Lo mejor como, o sea, lo mejor que podríamos hacer es publicidades tan masivas, tan virales, diríamos hoy en día, pero que sean buenas. Y obviamente, pues necesitamos una especie de reyes filósofos a la base o de publicistas filósofos que la hagan bien. Pero como no se hacen bien, estamos llenos de fake news, lo cual muestra que lo que decía Rorty es cierto, ¿sí? O sea, no gana el mejor argumento, sino gana el mejor camino retórico de distribución.
Y eso va a ser una discusión que, mira, pues repito, o sea, de Donald Trump y tales son ejemplos. Nosotros seguimos metidos ahí. La pregunta de José, pues, ¿por qué no nos podemos primero en definir lo bueno? Eso sería lo ideal, ¿no? De hecho, la pregunta socrática Menón, ¿no? De, oye, defíneme qué es la virtud, defíneme qué es lo bueno. Sin definiciones no arrancamos, pero de pronto necesitamos arrancar incluso antes de definir, ¿sí? Porque pues hay ciertas cosas que tenemos que empezar a hacer antes de decir qué es bueno. Habermas tiene un Es, texto. Dale, José. no, Ah, profe, qué perdón, pena. Es que Samuel. yo creo que eso es vital porque pues me acuerdo de este filósofo británico que escribió un libro muy bonito, ¿cómo es que es? Tras la virtud, de McIntyre, McIntyre, sí. que pues sí, que precisamente critica de que no tenemos un sistema, entre comillas, ético, moral, racional, porque no podemos admitir que lo que tenemos es algo irracional. Entonces, es es muy complicado porque en ese sentido, si tú pretendes o muchos buscan apuntarle hacia esto bueno y se busca ponernos de acuerdo o cómo luchar con esa noción, yo creo que también debe haber una conciencia voluntaria de querer eh, apuntalar o ese deseo de ir hacia eso de que es realmente bueno y actuar en pro de eso, no quedarse obviamente eh, esperando de que será que sí o será que no, o de pronto estoy dudando de que es lo que es bueno, pero bueno, lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Quiero dar la última puntada que nos da Platón, donde ya es un Platón místico, ya es un Platón que salió de la caverna hace rato y está haciendo vainas felices sin vainas raras. Y entonces hace una recapitulación de toda su propuesta ontológica y nos invita a replantearnos nuevamente estos problemas, Samuel, que justamente va a tener que ver con la cita del Parménides que leíamos el otro día. ¿Sí? Pónganle cuidado a esto. Esto es uno de los diálogos más importantes de Platón, pero de los menos leídos, que es el Timeo. Dame un segundo, esto, ¿dónde está el Timeo? Acá está, el Timeo. El Timeo es un diálogo cosmológico de Platón, o sea, Platón nos habla de cómo se origina el mundo, es un texto tardío y Platón nos va a decir así, mira, la composición del mundo, o sea, lo que hay, incluyó la totalidad de cada uno de estos cuatro elementos. En efecto, el creador lo hizo del todo, de todo el fuego, agua, aire y tierra, sin dejar fuera ninguna parte o propiedad. Como lo habíamos dicho Felipe hace un tiempo, acá el Timeo se vuelve completamente esotérico, ¿no? Porque se propuso lo siguiente, primero que el conjunto fuera lo más posible un ser vivo y las partes, y bueno, en fin. Por esta causa y con este razonamiento, lo conformó como un todo perfecto, constituido de la totalidad de todos los componentes, que no envejece ni enferma. Y más adelante va a decir, el Dios eterno razonó de esta manera acerca del Dios que iba a ser cuando hizo su cuerpo, no solo suave y liso, sino también en todas partes equidistante del centro, completo, entero de cuerpos enteros. Entero de cuerpos enteros. Eso es una premisa ahí un poco rara, ontológicamente extraña, pero ahora la explicamos rápidamente. Primero colocó el alma en su centro y luego la extendió a través de toda la superficie y cubrió el cuerpo con ella. Creó así un mundo circular que gira en círculo único, solo, aislado, que por su virtud puede convivir consigo mismo y no necesita ningún otro, que se conoce y ama suficiente a sí mismo. Por todo esto lo engendró como un Dios feliz. Esta frase a mí me parece encantadora y es bellísima. De hecho, por ahí hasta la tengo anotada en griego en un papelito. Eh, la idea, bueno, ahora después se las mando, se las muestro. Eh, Eudaimon, Teón, ¿no? O sea, Dios feliz. El mundo es un Dios feliz. De hecho, en sentido estricto, el mundo es el cuerpo del demiurgo, ¿sí? Puso al alma en la mitad y él mismo se engendró a sí mismo como un Dios feliz. Mira que lo que hasta ahora nosotros habíamos visto en términos profundamente éticos, de hecho, esa era la pregunta que habíamos hablado ayer, Felipe y Valentina,
de un momento a otro trasciende unos temas cosmológicos, pero unos temas cosmológicos donde ya el punto clave ni siquiera son los seres humanos, ¿sí? Sino el mundo es bueno. Que tú hagas del mundo algo horrible, eso es circunstancial. El mundo no es horrible, el mundo es chévere, ¿sí? Póngale cuidado a lo que dice, bajé la versión errada de la Odisea. Denme un segundo. Necesito la versión de la Odisea. Busquemos una versión de Odisea. Esto, Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias del Uruguay. Yo creo que ellos pueden tener una Odisea sensata. Pues así se llama la página web, ¿no? Vamos a mirarla. Sí, sí, esta me gusta, esta es la versión que me gusta. Entonces, póngale cuidado, ¿sí? Póngale cuidado lo que di la primera página de la Odisea, la primera página de la Odisea, Concilio de los Dioses, están allá hablando de los dioses. Y dice Zeus lo siguiente: oh dioses, ¿de qué modo culpan los mortales a los númenes? Númenes son seres espirituales, a los dioses. Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros y son ellos quienes se atraen con sus locuras, infortunios no decretados por el destino. El mundo no es malo, el mundo es un Dios feliz. Lo que pasa es que los seres humanos, con sus locuras, se atraen infortunios. Infortunios más allá de los que les pone el destino. El destino nos pone cosas chiquitas. Hay que comer, hay que dormir, hay que estirarnos. Pero nosotros nos ponemos infortunios por nuestras locuras de trabajar 10 horas diarias, 3 horas de trancón, pues por nuestras locuras. Entonces, mira que en la versión del Timeo, el bien, perdón, en un segundito. En la versión del Timeo, el mundo que ha sido hecho como un Dios feliz. Sí, y por eso me parece muy, muy interesante esto. No tiene que ver exactamente con el bien humano, que todavía sí lo tiene que ver en la República, porque en la República, al final de cuentas, este bien es el que va a organizar, pues, la justicia, la República. Acá en el Timeo es una cuestión profundamente cósmica, profundamente cósmica. Que los seres humanos sean infelices es como, pues, ¿qué necesidad hay? O sea, ¿sí? ¿Por qué hacerlo tan difícil, sí? Y el asunto tal como lo presenta la Odisea, ¿sí? Es, son los seres humanos que quienes con sus propias locuras se hacen, sufren más allá de lo que les corresponde. No nos toca sufrir tanto, un poquito, pero pues normal, o sea, como cualquier ser orgánico, o sea, tenemos hambre, sueño, frío, nostalgia, pues este tipo de cosas se pueden resolver, ¿sí? Pero lo importante, digamos, el foco no está en los seres humanos, el foco está en el mundo como cuerpo del Dios. Dios hizo al mundo como un Dios feliz. El demiurgo, claro, la traducción acá en el español es Dios por Dios, y bueno, no valdría la pena mirar la versión en griega si nos dice que el Dios eterno razonó de esta manera, pero si nos dice el mundo fue creado como un Dios feliz. Y si el mundo fue creado como un Dios feliz, pues la felicidad y la bondad del mundo, ¿sí? Es mucho más, ontológicamente hablando, es mucho más amplia que la felicidad y la bondad humana. Lo que pasa es que, claro, como humanos reflexionamos humanamente y pensamos que el mundo se reduce a nuestros ombligos. Y pues obviamente los seres humanos tenemos que resolver los problemas de nuestros ombligos. Pero si somos capaces de tener una apertura un poco más amplia, nos damos cuenta de un bien incluso aún mayor, aún mayor. El problema sería justamente el mismo. Estamos todavía muy cegados, todavía muy amarrados, todavía muy metidos dentro de la caverna. Y repito, a mí me gusta esta versión del Timeo. Es un Platón ya viejito, es un Platón que digamos ya está un poco más allá del bien y del mal. Es un Platón que se parece al del Parménides. De hecho, tanto el Parménides ¿cómo es que se llama? Como el Pedón, provienen de épocas más o menos parecidas. Recordemos la tesis que habíamos leído del Parménides hace 2 días, yo la tengo por acá, donde le dice Parménides a Sócrates: eres joven y la filosofía no ha tomado posesión de ti como lo hará un día. Entonces no despreciarás nada de cuanto existe. Yo creo que obviamente las preguntas que estamos poniendo acá, Samuel, José, de qué es el bien y tales,
son preguntas que nos sobrepasan, ¿sí? Y no quiere decir que no tengamos que hacérnoslas, hay que hacerlas, pero eso no quiere decir que las podamos responder. Nuevamente, y citando nuestro querido amigo, la crítica a la razón pura, porque ¿qué clase de filósofo no tendría la crítica a la razón pura en su maleta? Ponle cuidado, voy a compartirlo. ¿Quién me ayuda a leer ese párrafo? Yo creo que se alcanza a ver. Ese primero, esperen su momento. Ese primero, el que dice la razón humana. ¿Sí lo ven? La razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. La razón humana tiene el singular destino de hacerse preguntas que no puede responder. Así inicia la crítica de la razón pura. Es la primera página del primer prólogo. La razón humana se hace preguntas que no puede responder. No podemos no hacerlas, pero tampoco podemos responderlas. Bienvenidos a la filosofía. Profe, no, yo entiendo el punto de que obviamente la complejidad no es buscar una respuesta a un tema como estos que siempre va a generarles mucho misterio a la hora de querer tener claridad, pero sí por lo menos tener como de base evitar lo que puede ser oscuro o lo que es malo, porque en Mm. ocasiones veo que también todo es justificable y creo que no, desde mi perspectiva. Yo sé que ahorita todo lo se puede defender con demasiada retórica al respecto, pero a eso voy. Sé que hay muchas cosas, demasiadas, no solo la noción de bien, belleza o, en fin, demasiadas, pero creo que sí debemos tener al menos, tener claro qué cosas no nos conducen socialmente a a un buen bienestar, y lo hablo en general, Yo, más que yo, tener siempre la claridad de las cosas, porque pues tampoco es la idea. yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que hay algo que resulta claro y es el paradigma de la justificación está en crisis. El mundo moderno enseñó que aquello que está justificado es racional, reflexivo, bueno, moralmente aceptado, pues porque está justificado. Y yo creo que hoy en día el hecho de que podamos justificar las cosas, porque, sí, pues porque se puede justificar todo y se puede justificar de maneras incluso injustificables, nos muestra que llegamos a un punto árido. Yo creo que es necesario pensarse otro tipo de estrategias, que tampoco es que nos vamos a inventar nada nuevo. Eso desde Kant mismo tiene un textico muy bello que se llama Cómo orientarnos en el pensamiento. Y Kant dice, mira, no se trata de justificar lo que pienso, se trata de cómo oriento lo que pienso. Profe, ¿tú lo tienes de casualidad en PDF? Ese yo no lo he escuchado. Ese es muy bonito. Súper, Sí, claro, pues, déjame y arreglo mi memoria y te lo mando. Yo espero este fin de semana arreglarla súper. y se Ese no los lo he mando. escuchado, se escucha Sí, súper bonito. cómo orientarse en el pensamiento. Y la idea de Kant en este texto es, de hecho, mira, de pronto acá lo encontramos. No sé si esté completo. Ah, no, esta es la versión. Bueno, sí, por ahí debe estar. La versión de Kant de cómo orientarnos en el pensamiento, sí, justamente hace referencia a esta pregunta. Kant sabe que nosotros podemos, mira, acá hay varias versiones. Yo tengo, acá no aparece la versión que yo tengo, pero bueno, cualquiera de estas puede funcionar. Sí, cómo orientarse en el pensamiento de Kant, sí, o esta versión. Es un textico chiquito de Kant, es un ensayito, unas 20 30 páginas, y Kant va a preguntarse, por ejemplo, de cómo orientarse respecto a ciertas nociones, por ejemplo, respecto a la idea de Dios. La idea de Dios desde la crítica de la razón pura queda demostrada como una idea límite. No existe Dios en el mundo, no es posible que haya un Dios en el mundo como algo en el mundo, y sin embargo, esa no es una forma de comportarnos en el mundo, ¿sí? Entonces, sí, no sé, podríamos justificar cualquier cantidad de cosas justificándolo en términos jurídicos, legales, anatómicos, biológicos, gastronómicos, dietéticos, pero eso no es una forma de comportarnos en el mundo. Y ahí Kant, repito, esto no es nuevo, esto ya viene desde Kant, pero yo creo que hoy en día valdría la pena pensar la tarea de la filosofía no tanto en el plano de una justificación como en el plano de una orientación, que tampoco es
nada raro, ya Nietzsche lo había dicho. El filósofo es una flecha en el camino. No es el camino. Seguramente, sí, pues porque si uno se queda en el filósofo, pues se queda junto a la flecha del camino, que no camina por mirar la flecha. No, sí, cuando uno camina hace cosas, ¿no? Y hace sociología y psicología y motivación y religión y familia y amigos y comida y todo ese tipo de cosas. Pero cuando uno dice, espere, ¿para dónde era que iba? Uno voltea a mirar a la filosofía y la filosofía dice, allá. Y dice, allá, allá. ¿Sí? Y a mí me parece que en ese sentido, pese a las diferencias que hay entre los filósofos, la propuesta de Kant, la propuesta de Nietzsche, en el fondo tiene una consonancia con la propuesta de los mismos clásicos como Platón, como el mismo Parménides, como el mismo Heráclito, y es la filosofía te marca direcciones, ¿sí? La filosofía te lleva tan lejos como tengas el ánimo. Si tu ánimo es tropelero, jamás vas a salir de un tropel filosófico, ¿sí? Si tienes un ánimo un poco más amplio, seguramente la filosofía te permitirá trabajar eso. ¿Qué hacer? No sé, yo soy profesor y yo creo en la educación, obviamente, ¿sí? Y por eso cada vez que hablan de la educación le hago. Que todos tengan que ser profesores, no, no, obvio no. Y si todos son profesores es porque cagamos el mensaje, ese no era, ¿sí? Yo creo que justamente la idea es que se pueden hacer distintas cosas de diversas maneras. Yo creo que la educación es una, y pues por eso ustedes están tomando un curso de nacimiento de la ontología, ¿sí? Que precisamente sirve como de sensibilización, de, oye, mostrar esta lectura de los clásicos, cómo nos permite leer. Como ya lo habíamos dicho, respuestas definitivas no vamos a encontrar, pero oye, que tengamos el ánimo de hacernos las preguntas, creo que nos ponen en camino. Y seguir el camino, pues ya es la tarea. ¿Listo? Ya son las 9:11 acá. Yo voy a terminar. Quiero darle la palabra rápidamente si alguien quiere decir una última cosa o algo. Pero pues, bueno, Samuel está ya en plena tarde y creo que tienes hambre de plan de almuerzo. Nosotros ya tenemos plan de noche. Pero bueno, no sé, José, Samuel, Valentina, Felipe, si quieran comentar algo ya para cerrar. Profe, que gracias. Eso es lo único que por decir en este momento. Muy chévere este curso y gracias por la iniciativa y que se repita, profe, Bueno, con bueno, otros temas. ahí vamos a ir mirando cuál otro tema. Acepto sugerencias también, ¿por qué no? De mi parte también gratitud, profe. Y además iniciando clase el lunes, qué bueno este esta El, previa, el preuniversitario. esta previa para iniciar el lunes. Y Samuel, un gusto conocerlo virtualmente. Mucho gusto también. Muy rico, compañeros. Por acá bienvenido, aquí, cedritos con las puertas abiertas. Lo que Muchas necesite. gracias. Y Muchas gracias, cuando profe. quieras armar un debate filosófico, nos mandas un mensaje al grupo y armamos un Zoom y echamos carreta un rato. Sí, chévere también. Rico, rico, rico. Oye, Ok, profe, está Ahí chévere la siempre, idea del podcast que dijiste, qué pena, Valentina. ¿El podcast cuál? que en estos días dijiste que hacer un podcast de preguntas existenciales. Ay, sí, algo No es así parte de la como idea. una especie de, ¿cómo era? Como una especie de terapias hermenéuticas, una vaina así, o sea, venir acá con rollos y pues sí, echa, no sé, al final de cuentas yo creo que son espacios válidos, ¿no? No son clases ni nada, somos amigos que hablan de temas con ciertos conocimientos de causa y otros desconocimientos de causas. Como el boletín del consumidor, pero será el boletín de las preguntas. Tal cual, El boletín del Tal cual ahora. reflexionador. Sí. Sí. Entonces, no, por mi parte no me resta sino agradecerles por haber pues hecho eco a esta iniciativa. Igual pues fue una jornada consistente, o sea, estuvimos ahí 2 horas todos estos días y tales y pascuales. Son, pues como ustedes ya me van conociendo, son temas que a mí me apasionan y que la posibilidad de dictarlos por fuera de un espacio académico me parece valioso porque, pues, primero me quita a mí como digamos, a mí como, pues, como organizador, como la presión de una identidad institucional y tales, que tampoco es que me afecte mucho, pero me libera ello. Pero a ustedes también les libera un poco el tema de notas, lecturas, tales, y es como un ejercicio más reflexivo donde podemos hablar un poco de todo, pues con la excusa de los clásicos. Y yo creo que, oye, pues pensar con los que han pensado es la naturaleza propia de lo que hacemos, ¿no? así es. Entonces, bueno, pues será un placer profe, volvernos a muchas ver con gracias ustedes. y muchas gracias compañeros por el espacio, el tiempito. Muy rico escucharte y de verdad
se pueda repetir. Un fuerte abrazo y que pasen una linda noche. Muchas Claro, gracias. muchas de gracias. verdad. Muchas gracias, Samuel. Cuando te pases por acá nos avisas y nos tomas un café. ¿Cuándo vuelves? Ah, porque tú viniste ahora tú viniste el año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Nos tuvimos la oportunidad de vernos un ratico. Sí. Ya hace un año, profe. ¿Cómo pasa el Hace un año, tiempo? ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, cuando vuelvas nos avisas. Claro, claro que sí. Listo. Muchas gracias y Que los cielos bien. nos miren con su beneplácito. Muchos Chao, éxitos. compitas. Muchos éxitos. Se cuidan. Hasta la gracias. próxima. Listo. Vale. Chao. Chao, chao. Gracias, cuídense.